Bueno chicos, empezamos ahora la sesión número 4, la que corresponde a la política y a las catástrofes. Os recuerdo brevemente que los reyes, durante la Edad Media, son considerados como los primeros nobles, el primus inter pares. Bueno, esa situación poco a poco va cambiando. Los reyes poco a poco van afianzando su poder, sometiendo a los señores feudales y delimitando sus reinos. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo, por el apoyo de la burguesía. Los reyes, poco a poco, van dándose cuenta de que los burgueses, que son aquellas personas que pertenecen al pueblo llano, pero que tienen oficios, que son comerciantes, que tienen sus propios medios de vida, bueno, pues esos son interesantes de cara a recaudar los impuestos. Y de hecho, en los feudos de realengo, que es donde más o menos están las ciudades más grandes, pues les dan ventajas para que los burgueses poco a poco se vayan estableciendo allí. Entonces, la burguesía se va haciendo cada vez un poquito más poderosa debido a que a los reyes les interesa que los burgueses les vayan pagando cada vez más impuestos. Por otro lado, el propio desarrollo económico de la burguesía hace que los reyes recauden más impuestos y por lo tanto pueden irse pagando un ejército de mercenarios y irse pagando también una serie de personas que son los funcionarios que se ponen a su servicio. Además, poco a poco se va aplicando el derecho romano que beneficia a los reyes, les fortalece y les refuerza el carácter divino de su poder. Acordaros que los reyes son reyes porque Dios quiere y son nombrados por Dios a través del Papa. Poco a poco van ampliando sus territorios, o bien por conquista o bien por matrimonios de conveniencia con princesas que hacen que el heredero vaya acumulando cada vez más territorio y más poder. Bien, aquí tenéis un mapa de cuál sería la situación política de los reinos durante la Baja Edad Media. Los monarcas crean nuevas instituciones que son asambleas representativas formadas por la nobleza, el clero y la alta burguesía. Los campesinos y el pueblo bajo en ningún momento entran en estas instituciones. Sirven para aprobar los tributos y para pedir ayudas económicas. Evidentemente, los que terminaban pagando siempre eran los burgueses, puesto que la nobleza y el clero estaban exentos de pagar impuestos. Los integrantes de estas asambleas, a su vez, hacen llegar las quejas al monarca, sus peticiones y sus demandas. Las asambleas son muy parecidas en todos los países, lo único que les va cambiando es el nombre. En Francia se llaman Estados Generales, en Castilla y en Aragón se les llaman Cortes, en Inglaterra se les llama Parlamento y en el Sacro Imperio Romano Germánico se les llama Dieta. Uno de los conflictos más importantes que hubo durante la Edad Media, la Baja Edad Media, fue la Guerra de los 100 Años. El origen del conflicto tiene lugar cuando Eduardo el Confesor, que es rey de Inglaterra, promete entregar el reino a Guillermo, conde de Normandía y de Aquitania, que es una región francesa donde actualmente está la ciudad de Burdeos, y que es vasallo del rey de Francia. Es decir, Guillermo es vasallo del rey de Francia. A su vez, también promete el reino a Harold, que es un príncipe sajón. Al morir Eduardo el Confesor, Harold es coronado rey en Londres por el obispo de York. Como Guillermo piensa que tiene derecho sobre el trono, pide la autorización al Papa para poder reclamar esos derechos y el Papa le concede esa autorización y por lo tanto decide invadir Inglaterra. Vence a Harold en la batalla de Hastings y se convierte en rey. Pues luego podemos decir que el rey de Inglaterra es en parte vasallo del rey de Francia y posee territorios muy extensos en lo que actualmente es Francia. Al fallecer Carlos IV de Francia sin descendencia de ningún hijo varón, Eduardo III de Inglaterra reclama el derecho del trono de Francia, pero el trono pasa a Felipe de Valois y Eduardo III no lo admite. Se inicia entonces una interminable guerra que durará 116 años. Por lo tanto, es un problema, como podéis ver, sucesorio. El rey inglés interviene porque se siente perjudicado. La guerra se desarrolla mediante el sistema de los asedios. Las batallas no eran en campo abierto. Se asediaban las ciudades y se tomaban los castillos. Los ejércitos estaban compuestos por caballeros y soldados de a pie. Los soldados de a pie, la infantería, fue tomando cada vez más importancia en los ejércitos medievales, ya que para rendir una ciudad no es necesario emplear la caballería. Aparecieron armas muy precisas como el arco o la ballesta y también aparecieron armas
diferentes como el hambre, las epidemias. De hecho, a veces a los enfermos se les ponía en una catapulta y se les arrojaba a la ciudad asediada para que los habitantes del interior cogieran enfermedades. La guerra era considerada un castigo de Dios y había que aguantarla. Además, si se ganaba era por deseo de Dios, y si se perdía, pues también. Aparecen los soldados mercenarios, es decir, se les recluta y se les pagaba. Hay nuevos impuestos a los campesinos y a las ciudades para financiar la guerra. Y como consecuencia, pues hay saqueo de aldeas, saqueo de cosechas, violaciones. Aparece también la estrategia naval. Se crea una flota naval y hay batallas por el control de los mares. La guerra se tiene como objetivo el control del comercio con Flandes y del mar. Las pretensiones del rey inglés eran ocupar el trono de Francia. Por lo tanto, Inglaterra invade Francia y, como es tan larga la guerra, durante 116 años, insisto, hay periodos de guerra con otros de paz. Al final, los ingleses fueron derrotados. El ejército fue comandado por Juana de Arco, la doncella de Orleans, luego hereje y condenada a la hoguera en Rouen en 1431. Las consecuencias fueron que Inglaterra quedó debilitada debido a la gran cantidad de deudas que tenía con los banqueros y también hubo una gran subida de impuestos en Francia con cosechas arruinadas, hambre y revueltas, como veremos más adelante. Otro episodio fue la querella de las investiduras. Es un caso de disputa entre el poder político y el poder religioso, propio de la Edad Media y de la mentalidad que entonces se tenía. Enfrentó a los papas y a los reyes cristianos del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1075 y 1122. La causa de la discusión fue el determinar quién tenía derecho a nombrar los cargos y títulos eclesiásticos. Existían en la Edad Media feudos eclesiásticos que solo podían ser entregados a religiosos, pero a veces esos feudos eran concedidos por nobles laicos y a cambio los feudos eclesiásticos les rendían vasallaje y por tanto estaban obligados a servir a su señor y al rey. Enrique III, emperador de Alemania, había dispensado muchos cargos eclesiásticos, pero el Papa Gregorio VII dictó varias normas por las que se proclamaba por encima de todos los reyes y príncipes, incluido el emperador, y por tanto se atribuye la competencia de investir a los cargos eclesiásticos en exclusiva. La querella empieza a finalizar cuando en el año 1117 otro papa, que fue Calixto II, de origen francés, firma en el año 1122 el Concordato de Worms, por el cual el papa investía en el lado religioso y el emperador en el lado civil. El emperador podría tener voto de calidad a la hora de elegir los cargos. Otro hecho importante que se dio en la Baja Edad Media fue el Cisma de Occidente. Es un periodo de la Iglesia Católica en el que varios papas se disputaron la autoridad pontificia. Su origen es la decisión de un papa de origen francés, Clemente V, de trasladar la sede papal a la ciudad francesa de Aviñón, debido al caos reinante en la ciudad de Roma por las hambres provocadas por la peste y otras enfermedades. Desde 1305 fueron elegidos 7 papas en Aviñón durante 70 años, hasta 1378. Los papas eran franceses y casi la totalidad de los cardenales elegidos por ellos para elegir al siguiente papa fueron también franceses. El rey de Francia tenía, por lo tanto, una influencia tremenda en la Iglesia, y eso era mal visto por el resto de los obispos de otros países y por otros reyes que en muchas ocasiones entraban en guerra con Francia. Había un deseo por parte de muchos reinos cristianos de que el papa se eligiera de nuevo en Roma. El Papa Gregorio XI regresó a Roma en 1377, pero a su muerte se convocaron 2 cónclaves, uno en Roma y otro en Aviñón, que cada uno eligió un papa distinto, Urbano VI en Roma y Clemente VII en Aviñón. El conflicto se prolongó a lo largo de casi 40 años. Había 2 papas y algunos reinos apoyaron al Papa de Roma, como el Sacro Imperio, Inglaterra, Portugal e Italia, y otros apoyaron al Papa de Aviñón, como Francia, Castilla y Aragón. Se convoca un cónclave en la ciudad de Pisa para desempatar y se elige a un tercer papa, que es Benedicto XIII. Benedicto XIII es el famoso Papa Luna, que
pertenecía a la familia de los Luna y por lo tanto es un papa aragonés. Como solución a la situación se convocó el Concilio de Constanza, que fue entre 1414 y 1418, y se elige a Martín V como único papa, desechando a todos los anteriores. Todo este lío deteriora muchísimo la imagen de la Iglesia Católica y hace que durante todo ese prolongado tiempo los católicos estuvieran muy confusos, puesto que, como todos sabemos, al rey se le obedece porque es la voluntad de Dios. Al haber varios papas, pues no se sabía cuál de los papas interpretaba correctamente la voluntad de Dios. Y eso hizo mucho daño a la Iglesia. Vamos a pasar a las catástrofes y revueltas. En el siglo XIV se produce una gran crisis económica y de otros tipos. Primero, por el clima desfavorable, sequías, malas cosechas, enfriamiento del clima, el bajo rendimiento agrario, porque se llega a un límite de crecimiento y se estanca la producción. Se habla un fin de ciclo. También había muchísimas guerras y también se produjo la peste negra, de la cual hablaremos más adelante. Toda esa baja producción de alimentos y todas esas enfermedades hizo que la población muriera con muchísima facilidad. Las malas cosechas provocaron una escasez de alimentos, hambre, debilidad física y por lo tanto las personas eran fácilmente atacadas por las enfermedades, más en concreto por la peste. Por lo tanto, hubo un aumento de la mortalidad muy importante. La peste negra viene de Oriente. La traen los barcos que realizan el comercio de especias con los países de Oriente. Las especias eran muy necesarias, puesto que se empleaban para conservar los alimentos. Esos barcos, con personas infectadas y moribundas, llegan a los puertos y son las zonas que están más expuestas en el sur de Europa. Aquí tenéis un cuadro de cómo la peste negra se fue expandiendo a una velocidad pues bastante importante, de tal manera que prácticamente se infectó toda Europa. La peste negra causó 25 millones de muertos en Europa y 40-60 millones de muertos en Asia. Es producida por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Su origen se atribuye que es en Mongolia. Es una pandemia que entra en Europa por los puertos de Italia, ya que eran puertos que se dedicaban a comerciar con los países orientales a través del Mediterráneo oriental. Se produce por las picaduras de rata y se le llama bubónica porque aparecen unos bubones, es decir, unos bultos muy importantes en las articulaciones y en los ganglios, que es allí donde reside la bacteria. La peste bubónica, aparte de propagarse por las ratas, se propagaba también por el aire, debido a que los enfermos respiraban y las gotas de saliva y los alientos eran capaces de contagiar a otras personas. Esto trajo una serie de repercusiones muy graves durante la Edad Media. Por ejemplo, la escasez de mano de obra, ya que se había muerto mucha gente, había poca, y por lo tanto, al haber poca mano de obra, también hay poca gente que trabaje la tierra, con lo cual baja la producción agraria. Los señores pierden ingresos porque la tierra no es tan productiva y por lo tanto no se les ocurre otra cosa que para seguir cobrando lo mismo subir los impuestos. Por lo tanto los campesinos están absolutamente desolados porque se les junta el hambre, el trabajo duro ya de por sí y una subida muy importante de impuestos. Esto provoca pues grandes revueltas campesinas, como por ejemplo la Grande Jacquerie en 1358 en las regiones francesas. La Grande Jacquerie se produce durante la Guerra de los 100 años. En las ciudades hay inseguridad, diferencias sociales y sublevaciones aplastadas. Esa inseguridad y violencia la provocan los soldados en las aldeas. Hay epidemias y ataques a las juderías, es decir, los pogromos. Los judíos, desgraciadamente para ellos, fueron acusados en ocasiones de las desgracias de los demás, incluyendo la traída de la peste. La Edad Media europea se cerró con un fatídico broche de sangre, el inacabable conflicto que enfrentó a las monarquías francesa e inglesa desde mediados del siglo XV, la llamada Guerra de los 100 años. La contienda involucró a Francia e Inglaterra a partir de la década de 1330. En realidad, la guerra fue el resultado de numerosos conflictos anteriores.
Desde hacía mucho tiempo, el Canal de la Mancha era escenario de encuentros entre navíos ingleses y franceses, y lo que era más grave, Francia animaba a Escocia en su lucha contra Inglaterra. Pero el motivo principal de la guerra fue la existencia de posesiones inglesas en suelo francés, en Guyena y Flandes. Debido a ello, los reyes ingleses debían rendir vasallaje al monarca galo, aunque a cambio, sin embargo, podían optar al trono francés en el caso de que el rey falleciera sin descendencia masculina. Esto es lo que finalmente ocurrió en el año 1328, cuando murió el último de los hijos de Felipe IV, el Hermoso. La reclamación del trono por parte del monarca inglés fue el estallido de una larga guerra. La Guerra de los 100 años no consistió solo en más de un siglo de lucha continua, sino en un rosario de etapas bélicas separadas por largas treguas y períodos de paz. Las campañas se desarrollaron en territorio francés, cuyas principales víctimas fueron los campesinos, que tuvieron que contemplar cómo sus escuálidas cosechas eran arrasadas por los ejércitos y las villas eran saqueadas por hordas de combatientes hambrientos. Fue en Flandes donde se inició la guerra. En febrero de 1340, los ingleses realizaron un desembarco y en junio barrieron a la flota francesa. Pero la gran ofensiva se inició en 1346, cuando las tropas inglesas desembarcaron en Saint-Bas, avanzaron rápidamente hacia el interior y luego se desviaron al norte, cruzando el Somme. En Crécy ocuparon excelentes posiciones en espera de la caballería francesa que venía a su alcance. El 26 de agosto de 1346 se producirá la gran batalla. La victoria en Crécy dio a Inglaterra el control de Calais y la convirtió en una nación militar. El triunfo inglés se debió no solo a la mejor conducción y disciplina de las tropas, sino también a su uso del arco largo, un arma eficaz que permitía a cada arquero disparar hasta 10 flechas por minuto. Tras una tregua de 8 años, la guerra se reanudó en 1354. El príncipe de Gales, Eduardo, llamado el Príncipe Negro, asoló desde Burdeos el sur de Francia hasta el Languedoc y destrozó en 1356, en Maupertuis, al ejército francés, cuyo rey cayó prisionero y fue conducido a Londres. La ausencia del monarca abrió un periodo crítico entre 1358 y 1360, con una insurrección en París y una sangrienta revolución social campesina, la Jacquerie, en el norte del país. Sofocadas ambas revueltas, finalmente en 1360, Francia e Inglaterra firmaron un acuerdo de paz, por el que los ingleses pasaban a controlar la Francia sudoccidental. La reclamación sobre Guyena fue el motivo aducido por Francia para romper de nuevo las hostilidades en 1370. La táctica militar francesa dio un resultado excelente. Los ingleses, acosados por varios frentes, poco a poco fueron cediendo terreno, hasta el punto de que en menos de 5 años de guerra, en 1375, solo conservaban en Francia algunas plazas, como Burdeos, Calais o Bayona. La guerra parecía llegar a un desenlace muy favorable para Francia, cuando una profunda crisis en ambos países impuso un largo paréntesis en las operaciones bélicas. La guerra se reanudó en 1415. Los ingleses desembarcaron en Hartford y se dirigieron hacia Abbeville y Amiens. El encuentro con los franceses que habían salido a su alcance se produjo finalmente en los campos de Azincourt. La derrota francesa en Azincourt hace que los ingleses ocupen Normandía y París. Inglaterra somete buena parte de Francia, control que se incrementa tras su alianza con Borgoña, dominando esta la región de Flandes. Azincourt fue un duro golpe para la moral francesa. En 1427, los ingleses pusieron sitio a la plaza de Orleans. Cuando parecía próxima la capitulación, aparece la figura de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Esta reanima la resistencia francesa y consigue que los ingleses levanten el cerco a la ciudad tras 2 años de asedio. Convertida en heroína, Juana logró aglutinar la resistencia francesa en torno a su rey, Carlos VII, y que éste se reconciliase con su enemigo, Borgoña.
En 1449 se reanudaron las hostilidades entre Francia e Inglaterra. La campaña de Normandía fue muy rápida. En octubre de 1449 capituló Rouen y en agosto de 1450 Cherburgo. Una fuerza de socorro llegada desde Inglaterra fue destrozada en Formigny. La conquista de Gascuña, la última posesión inglesa en suelo francés, será la última campaña de la Guerra de los 100 años. El desenlace se producirá en la localidad de Castillon en 1453. La victoria francesa supuso la rendición de Castillon y de Burdeos, así como el fin de las posesiones y la presencia inglesa en Francia, aunque todavía conservarían Calais otros 134 años. La derrota inglesa en Castillon puso punto y final a la llamada Guerra de los 100 años. Tras 116 años de conflicto, Inglaterra se hallaba debilitada, y aunque en 1475 envió una nueva expedición a Normandía, finalmente se retiró tras recibir una compensación económica. La Guerra de los 100 años desangró económica y demográficamente tanto a Francia como a Inglaterra. Por primera vez, son las coronas de las nacientes monarquías territoriales las que disputan un territorio con grandes ejércitos y sofisticado armamento. Se trata de causar el mayor daño posible al enemigo, y eso se traduce en una destrucción hasta entonces inaudita. Sin embargo, la consecuencia fundamental de la contienda será la afirmación del sentimiento nacional tanto en Francia como en Inglaterra. Tras la guerra se abandonará para siempre la posibilidad de formar una monarquía común para ambas naciones, lo que cambiará el destino de Europa. Benedicto XI dominico fue elegido como sucesor de Bonifacio VIII. Era el 22 de octubre de 1303. Solo han pasado 6 meses cuando en abril de 1304 Benedicto debe trasladar toda la corte a Perugia. Roma está sumida en el caos por los constantes enfrentamientos entre facciones. Benedicto XI retira la excomunión a Felipe el Hermoso esperando que así llegue la paz. Sin embargo, muere a los pocos meses en Perugia. En esta misma ciudad, los cardenales eligen a Clemente V, francés, y la curia se desplaza en pleno a Aviñón, en territorio francés. En 1309, Aviñón no está realmente en Francia, sino que pertenece al feudo imperial de los Anjou de Nápoles, vasallos del Papa. Clemente V dijo varias veces que devolvería la curia a Roma, pero la realidad es que los pontífices permanecieron en Aviñón durante 70 años. El establecimiento de la sede pontificia en Aviñón produce un profundo cambio en la ciudad, cambio del que aún son evidentes las señales. Hoy en día todos la conocemos con el nombre de la peste negra, una epidemia que ocurrió del año 1347 a 1350 y azotó a casi todo el continente europeo. A juzgar por la inflamación de los ganglios linfáticos que producía una peste bubónica. Para algunos tratadistas antiguos, existieron desde el punto de vista médico otras variantes de este tipo de peste. Entre ellos está la que se conoce como peste septicémica, que dejaba sentir sus efectos sobre la sangre, y la neumónica, que producía inflamación pulmonar. Si bien era posible que en ocasiones el enfermo se recuperase de la primera peste, la segunda era mortal, en casi todas las ocasiones. El nombre de la bacteria que causaba la peste era Yersinia pestis, que se contagiaba por las pulgas con la ayuda de un pequeño mamífero, la rata negra, o Ratus ratus, el nombre científico. Hoy en día la conocemos como la rata de cloaca o alcantarilla. Como ya mencionamos, había dos tipos de pestes, la pulmonar, que es una de las varias formas de esta peste, que puede ocurrir de manera separada o en combinación dependiendo de las circunstancias. La peste pulmonar ocurre cuando la Yersinia pestis infectaba los pulmones. Este tipo de peste puede propagarse de personas a través del aire. La peste pulmonar también se propagaba al inhalar la Yersinia pestis suspendida en las gotas minúsculas que se forman en las vías respiratorias de una persona o un animal que sufre este tipo de peste. Para infectarse de esta manera, por lo general, se requería que una persona estuviera en contacto directo o cercano con la otra persona o un animal enfermo.
La peste pulmonar también puede darse si una persona que sufre la peste bubónica o peste septicémica no recibe el tratamiento pertinente y la bacteria entra en los pulmones. Esa era una de las maneras. La peste bubónica. Esto ocurría cuando la bacteria de la peste se multiplicaba en la sangre por sí sola o a consecuencia de una complicación de la peste pulmonar o bubónica. Cuando ocurría por sí sola, se da de la misma manera como se daba la peste bubónica, pero no se formaba en los pulmones. Los pacientes presentaban fiebre, escalofríos, postración, shock y hemorragia en la piel o en otros órganos. La peste septicémica no se propagaba de una persona a otra. ¿Cómo se propagó la epidemia? Todavía no está muy claro cómo comenzó la mayor epidemia del siglo XIV, quizás en algún lugar del norte de la India, pero se dice que lo más probable fue en las estepas de Asia Central, desde donde fue llevada al oeste por los ejércitos mongoles. La peste fue traída a Europa por la ruta de Crimea, donde la colonia genovesa de Kaffa, Feodosia hoy en día, fue asediada por los mongoles. La historia dice que los mongoles lanzaban con catapultas los cadáveres infectados dentro de la ciudad. Los refugiados de esta ciudad llevaron después la peste a Mesina, Génova y Venecia. Esto fue alrededor del año 1347 a 1348. Algunos barcos no llevaban a nadie vivo cuando alcanzaban el puerto. Desde Italia la peste se extendió por toda Europa, afectando a Francia, España, Inglaterra en junio de 1348, y Bretaña, Alemania, Escandinavia y finalmente el noreste de Rusia alrededor del año 1351. Así que básicamente tardó 48, 49, 54 años en extenderse. Se pensaba entonces que los mongoles, mendicantes, los peregrinos, los soldados que regresaban a sus casas eran el vehículo para que esta peste entrara en las grandes colonias o en los grandes países, y de esta manera se propagara la enfermedad. Esto puede ser en parte cierto, pero sin duda el comercio fue más peligroso, ya que los barcos llegaban de puerto a puerto y descargaban junto con las mercancías las ratas infectadas procedentes de países donde la enfermedad era endémica. Este fue sin duda el medio de mayor difusión, sí. Viajaban de barco en barco las ratas polizontes y nadie se daba cuenta de esto. Y es por eso que cuando llegaban a un puerto, las ratas bajaban, tiraban las pulgas, contagiaban a las demás ratas con las pulguitas, luego estas pasaban a las personas y de esta manera se dice que se propagaba la enfermedad. La información sobre la mortalidad varía ampliamente entre fuentes, pero se estima que alrededor de un tercio de la población de Europa murió desde el comienzo del brote a mitad del siglo XIV. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en Europa, junto a muchas otras en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas, con los pocos supervivientes huyendo y expandiendo la enfermedad aún más lejos. Sí, se enfermaba alguien en tu pueblo, ya sabías que se iba a extender, y lo que hacían las personas ya cuando quedaban pocas, o incluso algunas no brincaban de pueblo en pueblo, sino que eran llevadas a lugares donde por así decirlo, se les separaba para que no contagiaran a los demás. Sin embargo, los que no se contagiaban tenían que buscar lugares entre comillas seguros, pero en ocasiones la peste tardaba días en que una persona se diera cuenta que está infectada, hasta que aparecían los síntomas que se veían en la piel y todo ese tipo de cosas, pero entonces ya era tarde. En China y la India, por ejemplo, la peste produjo entre los enfermos que contrajeron una mortandad que iba desde el 60% al 90%. Los índices de la peste pulmonar fueron prácticamente del 100%. De los cronistas de la época nos hablan de que desapareció una cuarta parte, la mitad o incluso 9/10 de la población de estos lugares. La pérdida de la población trajo cambios económicos que fueron basados en el incremento de la movilidad social según la despoblación, erosionando las obligaciones de los campesinos, que ya estaban debilitadas de por sí. Estos debían permanecer en sus tierras tradicionales, pero pues no lo podían hacer, por eso es que bajaba la economía. La repentina escasez de mano de obra barata proporcionó un incentivo para la innovación que rompió el estancamiento de las zonas oscuras, y algunos argumentan que causó el Renacimiento, a pesar de que el Renacimiento ocurriera en algunas zonas, tales como Italia, antes que en otras. A causa de la despoblación, sin embargo, los europeos supervivientes, porque fueron supervivientes, llegaron a ser los mayores consumidores de carne para una civilización anterior a la agricultura industrial.